Espero admitir a todos porque recuerden que si no admito, después cuando quiero admitir en el medio, me lleva y me trae por la presentación como quiere, entonces prefiero hacerlo de manera ordenada. Vamos a admitir a todos y después de ahí ya arrancamos. No me acuerdo cuántos eran, pero ya debemos haber llegado al número. Son y 32, ya estamos. Cada vez menos convocatoria tengo. Bueno, arrancamos. Les comparto pantalla y iniciamos con la presentación que habíamos dejado. ¿Sí? Bueno, entonces les decía que vamos a hablar específicamente de tejidos de tipo animal, no nos vamos a referir a tejidos de tipo vegetal. Entonces, como yo les decía, como definición, ¿qué es un tejido? Bueno, un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar actividades especializadas. El tejido animal, básicamente, es todo el que vamos a encontrar conformando a los animales, ¿sí? Pueden presentar matriz intercelular entre esas células, y esa matriz intercelular, o sea, ¿qué quiere decir? Que las células no están unidas, pegadas unas con otras, sino que en algunos casos, algunos tejidos pueden presentar lo que conocemos como matriz intercelular, que básicamente es una sustancia que está compuesta por agua, sales minerales y proteínas, que obviamente cambian de proporciones y de características en función de cada uno de los tejidos en los cuales estén presente esa matriz intercelular. Van a escuchar que vamos a hablar de tejidos que presentan matriz intercelular y tejidos que no presentan matriz intercelular. ¿Sí? Eso los van a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de tejidos principales que tenemos en los animales? Son estos que ustedes tienen ahí en la imagen. Tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son los principales tipos de tejido. Van a ver después que cada uno de esos tejidos da origen, o cada una de esas clasificaciones da origen a otros tipos de tejido que ustedes conocen más con nombre común, pero básicamente los 4 tipos de tejidos son estos y no existe otro tipo de tejido más que estos 4 dentro de los animales. Entonces, vamos a hablar del primero, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial se caracteriza por no presentar sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las células están unidas entre sí, pegadas membrana con membrana, y no va a haber ningún tipo de esta sustancia, que yo decía que estaba conformada por sales, por agua y por diferentes biomoléculas, no va a estar presente en este tejido. Entonces eso va a hacer que todas las células estén pegadas, membrana con membrana, y bien unidas entre sí sin ningún tipo de separación. Si ustedes piensan, el tejido epitelial básicamente es la piel, el más conocido es la piel, y ustedes en la piel aparentemente no tienen ningún tipo de cambio de conformación a lo largo de la piel. Eso es porque todas las células están pegaditas unas al lado de las otras y no tienen ningún tipo de sustancia entre medio que las separe. Ahora bien, ¿cuáles son las principales funciones que tiene el tejido epitelial? Bueno, como dice ahí, la protección nos protege de daño mecánico y de radiaciones, secreción de sustancias, la piel, en realidad todos los tejidos epiteliales, la piel es un ejemplo, pero el tejido epitelial en general tiene como función la secreción de diferentes sustancias, la absorción de otras sustancias. Hay tejido epitelial que no tiene función secretora, sino tiene función de absorción, recepción sensorial, excreción y transporte. Después ustedes pueden, después vamos a ir viendo ejemplos de todo esto, pero básicamente sepan que las principales funciones de todo tejido epitelial son estas:
Va a haber tejidos epiteliales que tienen algunas de estas y otras no, pero en su gran mayoría, todo lo clasificado como tejido epitelial tiene estas funciones que ven ahí. Dentro del tejido epitelial podemos encontrar o dividirlo en dos grupos. Uno va a ser el tejido epitelial de revestimiento, que es aquel que va a tapizar superficies, y el tejido epitelial glandular, que es el que tiene principal función de secreción. El tejido epitelial de revestimiento es todo aquel tejido que recubre tanto superficies externas del cuerpo como cavidades internas. O sea, el tejido epitelial no es solo la piel. La piel es un tipo de tejido epitelial que recubre superficie externa, pero también hay tejido epitelial que recubre superficies internas del cuerpo. ¿Sí? Hay diferentes tipos en función de la disposición que van a tener las células. Hay un tipo que es el monoestratificado, quiere decir que va a estar conformado por una única capa de células. Ahí lo que tienen ustedes son diferentes tipos dentro de los tejidos epiteliales monoestratificados en función del tipo o de la forma que tiene la célula que lo está conformando. Tienen el epitelio plano, que son células más bien planas. El epitelio plano es la piel, ¿sí? La ectodermis, la parte de afuera de la piel, tiene tejido epitelial de tipo plano. Hay epitelio cúbico, hay epitelio cilíndrico simple o cilíndrico ciliado. ¿Se acuerdan ustedes qué eran las cilias? ¿Para qué servían las cilias? A movimiento. Movimiento, correcto. Va a estar en superficies que van a generar movimiento de sustancias, ¿sí? El sistema respiratorio tiene todo epitelio cilíndrico ciliado. Tienen, me fui. Tienen epitelio, bueno, epitelio con células básicamente es, hay epitelios acelulares, pero básicamente en la mayoría de los epitelios que vamos a ver son epitelios celularizados, y epitelio plano estratificado que tiene una conformación un poco más compleja, pero no me voy a detener ahí porque es un poco más complejo de explicar. Otro tipo de tejidos son los tejidos epiteliales de revestimiento, los pluriestratificados. Quiere decir que van a estar conformados no por una capa de células como era el epitelio monoestratificado, sino que va a estar compuesto por varias partes de células, varias capas de células. Tenemos los tegumentos, que son los que recubren la parte externa del cuerpo y la función protectora, ¿sí? Vamos a ver en la clase de tegumento, de tejidos de revestimiento exteriores, van a ver que hay diferentes capas. Básicamente toda la piel es un tejido pluriestratificado, porque son varias capas de células que forman cada una parte diferente de la piel. Por eso ahí dice que el tegumento es un tejido pluriestratificado, ¿sí? Básicamente los tegumentos tienen función protectora. Es la piel nuestra. La piel, pero no solo la ectodermis, o epidermis, sino toda la piel. Después vamos a ver más adelante todas las capas que tiene la piel, pero su principal función es la función protectora. Otro tipo de tejido epitelial de recubrimiento pluriestratificado son las mucosas, que son todos los epitelios que recubren las vías reproductoras y respiratorias. También son tejidos son tejidos epiteliales que, en lugar de estar compuestos por una única capa de células, están compuestos por varias células apoyadas unas sobre las otras. Después vamos a ver más adelante ejemplos de cada uno de esos tejidos. Y hay otro tipo de tejido, que es el que se llama pseudoestratificado. ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Porque en realidad está formado por una sola capa de células, con lo cual sería técnicamente un
tejido monoestratificado, pero que los núcleos de esas células, en lugar de estar todos alineados, están uno más arriba, uno más abajo, uno más al costado. Entonces, como tienen ahí el gráfico, son células más alargadas que cuando uno las mira al microscopio, da la sensación de que son varias capas de células. Pero en realidad es una única capa de células. Esto uno se da cuenta porque los tejidos epiteliales tienen lo que nosotros llamamos la membrana basal, que es la membrana más abajo que tiene el tejido en donde están apoyadas sus células. Cuando el tejido es pseudoestratificado, es pluriestratificado, la membrana basal, ustedes ven ahí el cursor, ¿lo están viendo? La membrana basal es esto más oscuro. Fíjense ustedes que en un epitelio pluriestratificado hay una única conjunto de células que está apoyado sobre la membrana basal. El resto de las capas celulares están apoyados sobre la membrana de la célula que está más abajo. No hay contacto de este grupo de células con la membrana basal del tejido. En el caso del tejido pseudoestratificado, si ustedes se fijan bien, tenemos la membrana basal y absolutamente todas las células tienen contacto con la membrana basal. Si ustedes lo miran, parece esto, ¿sí? Parece esto de acá, que son muchas células, parecen varias capas, pero en realidad, cuando ustedes se fijan bien, cada una de las células toma contacto con la membrana basal. Entonces si bien es visualmente parecido a esto, en realidad se trata de esto, es una célula que toca la membrana basal, una célula que toca la membrana basal, otra que toca, otra que toca, otra que toca. Por eso es un tejido pseudoestratificado, porque parece pluriestratificado, pero en realidad es monoestratificado. ¿Se entiende? ¿Qué aparece este tercer ejemplo? Porque van a escuchar que vamos a hablar de tejido epitelial mono, pluri o pseudo, y tienen que saber a qué se debe esa denominación. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Bueno, cualquier cosa me avisan, me paran. Y otro de los tipos de tejido epitelial, como dijimos al principio, es el tejido epitelial glandular. Son células normalmente cúbicas, especializadas en la elaboración de sustancias destinadas a ser segregadas o secretadas. O sea, son tejidos que producen sustancias que van a ser liberadas al medio. O sea, van a salir de la célula y van a ser liberadas al medio extracelular. El medio extracelular puede ser el otro tejido, puede ser el sistema circulatorio, puede ser el sistema endocrino, el sistema nervioso, algún otro tipo de sistema que no sea el mismo epitelio que les está produciendo. Y obviamente, al ser un epitelio, se forman dentro de ese epitelio y son sustancias que van a ser aprovechadas por las propias células de ese epitelio o por células de otros tejidos. Ahora bien, el epitelio glandular, en función del lugar a donde van a secretar las sustancias que producen, se clasifican en glándulas exócrinas o glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas que van a secretar sustancias que van a ser eliminadas hacia el exterior del cuerpo. Un ejemplo bien clarito son las glándulas mamarias, que secretan leche que va a salir del cuerpo, en este caso de la mujer, y van a ser utilizadas por la cría. Otro ejemplo son las sudoríparas, el sudor, la transpiración. Son epitelios glandulares que secretan sustancias que sirven para descenso de temperatura, que van al exterior, van al medio. Y las glándulas salivales, no es salivares, es salivales, está mal escrito ahí, salivales, ¿sí? Las glándulas salivales, porque ustedes me van a decir, no, bueno, pero las glándulas salivales en realidad secretan saliva, pero va al interior. En realidad, el sistema digestivo tiene conexión con el exterior. Entonces,
Las glándulas salivales funcionan en la boca, pero eso, en definitiva, termina siendo excretado hacia el exterior del cuerpo. ¿Sí? Con la orina o con las heces. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, las glándulas endócrinas son las que secretan sustancias que son utilizadas dentro del cuerpo y van a ser utilizadas por otros tejidos para realizar algún tipo de función. Ejemplo de glándulas endócrinas son todas los órganos encargados de secretar hormonas. Por ejemplo, la tiroides. Ustedes saben que la tiroides secreta, ya lo vamos a ver más adelante, pero las hormonas tiroideas, que son las encargadas de regular el metabolismo. Esas hormonas tiroideas no van a ir afuera del cuerpo, van a ir a los órganos diana, son los órganos objetivo, en los cuales van a tener una acción metabólica, van a hacer que ese órgano acelere su funcionamiento o descienda la velocidad de funcionamiento en función de la necesidad general de lo que conocemos como homeostasis, que es la regulación de todo el metabolismo de un ser vivo. ¿Hasta acá me siguieron? No es complejo, es bastante sencillo, es una aproximación general de los tipos de tejido. Después vamos a ir viendo los sistemas formados por estos tipos de tejido en las próximas clases. ¿Sí? Bueno, bien. No lo voy a pegar nunca con esto yo, ¿eh? No me llevo del todo bien, no sé por qué, porque en realidad en el aula esto funciona bárbaro, pero se ve que acá, a distancia, no le gusta. Bueno, me fui a cualquier lado. Ya estamos, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Tejido muscular. Es el próximo tipo de tejido que vamos a ver. La unidad conformacional, o sea, las células que forman todo el tejido muscular, se conocen con el nombre de miocito. Los miocitos son las células que conforman el tejido muscular, y son lo que vulgarmente se conoce como fibras musculares. Estas células tienen especial habilidad para contraerse y relajarse, y eso hace que el tejido muscular, o sea, el músculo, funcione como funciona, gracias a la capacidad que tiene esa célula de poder contraerse o relajarse en función de los estímulos, tanto estímulos exteriores como estímulos interiores. Estímulos exteriores puede ser un golpe y un estímulo interior puede ser el sistema nervioso. ¿Sí? Ahí tienen, bueno, es una gráfica, un dibujo de cómo está formado un músculo, ¿sí? Que tiene una vaina que lo recubre, que tiene el nombre de sarcolema, ¿sí? Todo esto que ven ahí es la estructura de un músculo. Adentro del músculo está conformado por las fibras musculares, que son las células. Esas fibras musculares tienen miofibrillas adentro, que son de distintas sustancias que permiten la adhesión de las células entre sí. Esas fibras musculares forman una vaina muscular. Esa vaina muscular está tapizada por una matriz, que es el sarcoplasma, y todo eso empaquetado por la bolsa, digamos, exterior que tiene el músculo, que recibe el nombre de sarcolema. Entonces el tejido muscular consta de tres elementos básicos, que son las células que lo conforman, las fibras musculares, que suelen disponerse en haces o fascículos, o sea, son como paquetitos de esas células. Tiene obviamente el músculo una abundante red capilar, o sea, sangre. El músculo está irrigado por mucha sangre. Si ustedes ven, por ejemplo, asado, todos vieron un corte de carne cruda. Bueno, todo eso es músculo. ¿Y por qué es rojo? Porque está muy vascularizado, tiene muchos capilares sanguíneos. Les pregunto, ¿por qué les parece, con respecto al tejido anterior, que el tejido epitelial también está vascularizado, pero no tanto? ¿Por qué les parece que el músculo está tan vascularizado? Más que la piel, por ejemplo. ¿Por qué sería? ¿Por la oxigenación, puede ser? Exactamente. Es necesario que el tejido muscular esté
vascularizado porque tiene una función que requiere de mucha irrigación, de mucho oxígeno, además de nutrientes. Recuerden ustedes que son células que van a funcionar obteniendo... ¿Cómo funciona la célula del tejido muscular? ¿Gracias a qué sustancia? Como todas las células. ATP. ATP, correcto. Necesitan ATP. Y para generar ATP, además de glucosa, ¿qué se necesita? Oxígeno. ¿Sí? Entonces, los capilares que llegan al músculo son importantes porque van a aportar a las fibras musculares de glucosa y de oxígeno, para que el músculo pueda llevar adelante el metabolismo celular, o sea, la respiración celular, y puedan obtener energía. Esa energía va a permitir que la fibra muscular se contraiga o se relaje en función de la necesidad. ¿Sí? Además, el tejido muscular está acompañado de otro tipo de tejido, o sea, el músculo, no el tejido muscular, sino el músculo, está acompañado de otro de los tejidos, que es el tejido conectivo fibroso, que básicamente sirve de sostén del músculo. Ahora vamos a ver los tejidos conectivos, pero sepan ustedes que el músculo también tiene tejido conectivo, ¿sí? Porque por ahí ustedes dicen el músculo, solamente tejido muscular. Sí, es tejido muscular, pero el músculo en sí, como órgano, no tiene solo fibras musculares, sino que además está conformado por otros tipos de tejido. Básicamente la mayoría de los órganos no están, si bien mayoritariamente son un tipo de tejido solo, tienen varios tipos de tejido de soporte, de sostén, de acompañamiento para que ese órgano cumpla la función para la cual fue concebido. ¿Sí? Hay diferentes tipos de tejido muscular en función de las fibras que los componen, o sea, según las fibras que componen ese tejido muscular, podemos diferenciar tres tipos de tejidos musculares diferentes. Uno es el tejido muscular estriado o esquelético, ¿sí? Cualquiera de las dos acepciones es correcta. Se caracterizan por ser fibras musculares estriadas cilíndricas, tienen alternancias de bandas claras y oscuras por disposición ordenada y repetida de actina y miosina en miofibrillas. La actina y la miosina son proteínas que se encargan de la contracción y relajación de la fibra muscular. ¿Sí? Y básicamente, el músculo estriado es el constituyente de todos los músculos que conforman los seres vivos. Básicamente animales, ¿no? Ustedes saben que las plantas no tienen músculos. Entonces, por eso se llama músculo estriado o músculo esquelético, porque son todos los músculos que utiliza el cuerpo para realizar movimiento. ¿Sí? La principal característica de la contracción de este tipo de músculo es que es una contracción fuerte, es rápida y es voluntaria. Quiere decir que es un músculo que va a estar controlado por la parte del sistema nervioso voluntaria. Después vamos a ver más adelante cómo se llama. ¿Sí? Pero son todos aquellos músculos que yo puedo mover de forma voluntaria. Todos los músculos que yo digo, muevo el brazo y lo puedo mover, es músculo estriado. Es de tipo estriado, no es de otro tipo. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante ejemplos de esto, pero ahí tienen el por qué se llama estriado. ¿Ven que tienen todas como banditas, todas liñitas? Eso se ve al microscopio. Cuando nosotros vemos un corte de tejido muscular estriado, se ven esas bandas claras y bandas oscuras que son bien características del músculo estriado. Por eso justamente recibe el nombre de estriado. Otro tipo de músculo es el músculo liso. A diferencia de las células anteriores que tenían alternancia de bandas claras y bandas oscuras, las células del músculo liso son células bien alargadas, tienen un solo núcleo, mientras que las del estriado son plurinucleadas. Estas tienen un solo núcleo y no tienen claramente esas banditas claras y oscuras. Por eso se llama liso
y no estriado. Tiene filamentos de actina y de miosina, igual que los otros, pero no están ordenados, como en el caso del músculo estriado, sino, o sea, no están ordenados en paralelo, sino que están desordenados. Básicamente, el músculo liso constituye todo lo que es la musculatura visceral, o sea, toda aquella musculatura que nosotros no podemos mover voluntariamente. Es la musculatura del tubo digestivo, la musculatura de las arterias, la musculatura de las vías genitales, de las vías urinarias y de absolutamente todos los órganos que conforman, los órganos internos que conforman parte de otros sistemas de órganos que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar porque justamente, a diferencia del músculo estriado o esquelético, la contracción en estos casos es suave, es lenta y justamente involuntaria, ya que es dependiente de la parte del sistema nervioso que regula la parte involuntaria, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Si ustedes piensan, si yo les digo, muevan la musculatura del estómago, por más que piensen, no pueden. Eso es porque el tipo de musculatura que forma el estómago es músculo liso, es músculo involuntario. No se puede mover de forma voluntaria. ¿Hasta acá me siguen? Pregúntenme, ¿eh? No es difícil, pero me preguntan. Y acá tienen cómo se ve el músculo liso. El músculo estriado, recuerdan que se veían con ese tipo de rayitas blancas y oscuras que tenía. Este se ve básicamente todo liso, no vemos no se ven los filamentos de actina o de miosina, es un músculo bastante más homogéneo en el corte del microscopio. Y aparece un tercer tipo de tejido. Este es un tejido que como tercer tipo es bastante discutido, porque en realidad, a ver, discutido en qué sentido. En realidad es un músculo estriado, ¿sí? Pero en lugar de ser como el músculo voluntario, que es todo un músculo ordenadito, es un músculo estriado que en realidad es ramificado. Tiene algunas diferencias. Las células no están unidas entre sí a través de la membrana, sino que tiene lo que se conocen como discos intercalares, que son estructuras que permiten la unión entre una célula y la otra. El músculo cardíaco exclusivamente forma parte del corazón. No existe dentro del cuerpo humano ningún otro órgano que esté conformado por músculo cardíaco. Tiene contracción fuerte, rápida, igual que el estriado, pero es involuntaria. Es el único tipo de músculo, digamos, estriado, que está inervado por el sistema nervioso autónomo. Eso le da características particulares y es que es un músculo estriado, pero que yo no puedo controlar cómo se mueve. Hay personas que tienen la capacidad de, lo habrán escuchado, de bajar las pulsaciones. Pero eso no lo hacen controlando el músculo cardíaco, lo hacen controlando el sistema nervioso. Controla el sistema nervioso autónomo haciendo que le mande la información al corazón para que lata más despacio. ¿Sí? Pero el músculo cardíaco entonces es un músculo estriado, pero involuntario. Y como principal característica la presencia de discos intercalares en la unión entre células. Si ustedes lo miran, en realidad es un mix. En esta imagen no se ve tan bien, a ver si lo alejo un poquito, no se ve tan bien, pero tiene las bandas claras y oscuras características del músculo estriado, solo que no están tan marcadas. Son fibras musculares que son uninucleadas, o sea, tiene un solo núcleo cada una de las células. Y si ustedes lo miran, es como un mix entre el músculo liso y el músculo estriado. En realidad, visualmente parece liso, pero es músculo estriado. Tiene la presencia de
estas bandas claras y oscuras, aunque en esta imagen no se aprecie del todo bien. Pero bueno, básicamente, con lo que se tienen que ver ustedes es que el músculo cardíaco es un músculo tipo estriado, pero es involuntario. Eso lo convierte en un tercer tipo de tejido muscular. No lo podemos considerar ni liso ni estriado o esquelético. Es cardíaco, es aparte. ¿Sí? Bueno, los músculos, al igual que todos los tejidos, pero el tejido muscular tiene asociadas diferentes patologías con las que ustedes el día de mañana, sobre todo los radiólogos, se van a encontrar, ¿sí? Que tienen que ver con la ruptura de ese tejido, cuyo ejemplo es el desgarro, ¿sí? Pero además tienen alteraciones en la función, que es el calambre, pequeñas lesiones que son los esguinces o algunas alteraciones como pueden ser la distrofia muscular. Básicamente les nombro las patologías porque algunos de ustedes se van a encontrar, me mandé cualquiera, algunos de ustedes se van a encontrar con esas patologías más adelante en su carrera. ¿Sí? Bueno, el tercer tipo de tejido, no por eso menos importante, que lo nombramos un poco en el tejido anterior, es el tejido conectivo. Como dice el nombre, el tejido conectivo, la principal función que tiene, es la de mantener unidos tejidos, otros tejidos. Es como el pegamento entre tejidos. No podemos tener pegamento y ese pegamento lo lleva adelante el tejido conectivo. Además, el tejido conectivo tiene diferentes presentaciones y una de esas presentaciones hace que sirva como protección. Entonces, por eso ahí tiene las dos principales funciones que son la de pegamento, o sea, la de mantener unido el resto de los tejidos, y la de proteger los órganos internos. Tiene tres componentes básicos: las células, que vamos a ver que en diferentes tipos de tejido conectivo tienen diferentes nombres. Tienen presencia de fibras colágenas, elásticas o reticulares, y tienen matriz extracelular. Esa matriz extracelular puede estar presente en forma sólida o en forma líquida. Según el tipo de... lo podemos caracterizar según el tipo de matriz extracelular, de fibras o de células que presente ese tejido conectivo. Las células que puede presentar un tejido conectivo van a estar presentes cuando vayamos viendo más adelante los sistemas de órganos, van a ver que vamos a mencionar estas células que son en realidad células del tejido conectivo que migran o se localizan entre otros tejidos para dar, como les dije al principio, unión, o sea, para funcionar de pegamento, o para protección, tanto del órgano como del sistema. Las dos células principales que vamos a ver en esta etapa son, por un lado, los fibroblastos, ¿sí? Que vienen de su origen, son los fibrocitos, que son células grandes y aplanadas. Son las fibras que van a formar, son las células que van a formar parte de las fibras y de la matriz extracelular. O sea, todo aquel tejido que presente matriz extracelular va a estar conformada por tejido conectivo, esa matriz, y específicamente por fibrocitos. ¿Sí? Otro tipo de células de tejido conjuntivo que podemos encontrar son células emigrantes o células migrantes que se forman en la sangre, lo vamos a ver más adelante también, que son los macrófagos y los mastocitos. Como dice ahí, los macrófagos son los primeros en la barrera de defensa del cuerpo, y los mastocitos son los que responden a reacciones alérgicas e inflamatorias. La principal función de estas células es la de unir y envolver según su función, como dijimos antes, tienen la capacidad de unir tejidos entre sí o de envolver tejidos entre sí, además de la protección. ¿Sí?
Y después podemos clasificar a los tejidos conjuntivos según las fibras que lo componen. No me voy a detener mucho en esto porque ustedes no tienen mucha idea todavía de otros tipos de sistemas de órganos y de tejidos, pero van a ver que los vamos a nombrar más adelante, pero básicamente, según las fibras que lo componen, tienen 4 tipos de tejido conjuntivo. Tenemos el tejido conjuntivo laxo, el denso, el elástico y el reticular. Voy a llegar hasta ahí, ¿sí? No los quiero confundir más con el tejido conjuntivo, porque es un tejido que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la materia cuando vayamos viendo otros sistemas de órganos. Pero sí sepan, importante, que el tejido conectivo va a estar presente para unir órganos entre sí o proteger órganos o sistemas del cuerpo. Básicamente, esas 2 funciones son las que a mí me interesa que ustedes recuerden del tejido conjuntivo. ¿Sí? Yo para no hacerlo más largo. Aparece otro Profe, tipo. ¿puede repetir lo último? ¿La función? Es la que está al principio, la de unir órganos o proteger órganos. Después lo vamos a ver más adelante igual. De todas maneras, yo después les subo el video para que les quede y me pueden repetir las veces que sea necesario. Profe, se está por cortar. Sí, vemos esto y cortamos. Otro tipo de tejido conjuntivo, el cual me parece importante nombrar, es el que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, es el adiposo. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo, es un tejido conjuntivo laxo, por las fibras que lo componen. Está localizado bajo la piel, formando la hipodermis, pero además está localizado alrededor de ciertos órganos con función protectora. El tejido adiposo tiene principalmente función protectora, pero además tiene función de almacenamiento de energía. ¿Sí? Las células que forman el tejido conjuntivo adiposo son los adipocitos, que tienen como característica la capacidad de fabricar y almacenar grasa. Esa grasa va a permitir que el tejido adiposo sirva para reservar energía, la grasa es una reserva energética, para aislación térmica, por ejemplo los mamíferos marinos, que tienen grasa que los aísla del medio que los rodea, y como amortiguador, protección de los órganos, ¿sí? Sirve como una coraza de los órganos, la grasita hace que no se golpeen los órganos. Está muy desarrollado en aves y mamíferos el tejido adiposo y rodea muchos órganos, pero principalmente los riñones y el corazón. ¿Sí? Cortamos acá y volvemos a entrar, así no me interrumpe. Lo quiero hacer así porque no voy a dejar porque se puede tirar algo y está recontra chequeado, pero puede que estas cosas que cuestan 25%. Sigo admitiendo, chicos, y ya seguimos, ¿eh? Bueno, mientras voy admitiendo, les cuento. Una característica que tiene el tejido adiposo es que, como la mayoría, ustedes son jóvenes, pero los más grandes sabemos, que es un tejido bastante rebelde para poder ser eliminado. ¿Y esto por qué?
Los adipocitos tienen una característica, que es que el adipocito es una célula que, frente a la necesidad de almacenamiento de energía, se divide, o sea, se generan nuevos adipocitos. Pero esa generación de nuevos adipocitos hace que haya bolsitas de grasa disponibles para almacenar grasa. Cuando uno come de más, se genera gran cantidad de adipocitos, que generalmente se depositan en la región abdominal, pero en función del género y de la especie tienen diferentes localizaciones, pero pongámonos de ejemplo nosotros, en los hombres la localización de adipocitos generalmente está centralizada en la parte abdominal y en la espalda, mientras que en las mujeres en la zona de las caderas y los senos. Son las dos zonas en función del género donde los adipocitos se localizan. Ahora bien, cuando nosotros nos ponemos a dieta, lo que le decimos al cuerpo es, no te voy a seguir dando energía, así que no vas a recibir exterior, utiliza la que tenés en los adipocitos almacenada. Entonces, ¿qué sucede con el adipocito? El adipocito se desinfla, o sea, pierde esa bolsita de grasa o de aceite que tiene guardada y queda chiquitito. Ahora bien, ese adipocito queda latente, o sea, queda a la espera de que nosotros empecemos a incorporar calorías de más para nuevamente activarse y nuevamente llenar la bolsita con grasa. Por eso es que cuando uno hace dieta y baja de peso, cuando después deja la dieta, recupera tan rápido el peso. Es porque los adipocitos, una vez que están formados, no se eliminan. La única forma de eliminar adipocitos y de evitar que se vuelvan a llenar con grasa es lo que muchos de ustedes deben conocer como liposucción. La liposucción lo que hace es romper el tejido adiposo. O sea, mata los adipocitos. Esa muerte de los adipocitos hace que sea más difícil volver a engordar porque no hay células disponibles para almacenar grasa. Básicamente, si yo quiero engordar de nuevo, lo que tengo que hacer es esperar a que los adipocitos se reproduzcan, se llenen de bolsitas de grasa y empiecen a aumentar el volumen. ¿Sí? Esto se los cuento porque el adipocito es una célula bastante particular en cuanto a su funcionamiento y a la biología como célula que tienen. ¿Todos me escuchan bien? Porque yo no los estoy viendo en la pantalla. Bien. Sí. Bueno. Sí, Entonces, se escucha bien. otro tipo de tejido conectivo es el tejido cartilaginoso, el cartílago. El cartílago también es un tejido conectivo. Las células que lo conforman son los que conocemos como condrocitos. Tienen función esquelética, o sea, forman parte del sistema esquelético, pero a diferencia del hueso, es un tejido, no es tejido óseo, es tejido conectivo, y lo que tiene como característica es que presenta cierta flexibilidad. Presenta matriz intercelular o extracelular sólida, no mineralizada. Al ser la matriz extracelular sólida y no ser líquida, hace que el cartílago sea un tejido conectivo rígido, ¿sí? Que no sea blando como el tejido adiposo. Presenta fibras de colágeno y elastina y obviamente forma parte de todos los cartílagos del cuerpo. Bueno, después más adelante vamos a ver dónde están dispuestos los diferentes cartílagos del cuerpo y ahí vamos a volver a hablar del tejido cartilaginoso. Pero básicamente sepan que es una matriz extracelular sólida con condrocitos dentro de esa matriz. Hay diferentes tipos de cartílago. Esto también lo vamos a ver cuando veamos el sistema esquelético. El cartílago hialino es el más común, tiene gran cantidad de sustancia intermembranal con fibras colágenas y elastina, es resistente y flexible, se utiliza principalmente para dar forma y lo podemos encontrar en el tabique nasal, en la epífisis de los huesos largos y en las articulaciones. ¿Saben lo que es la epífisis?
hipófisis de los huesos? ¿Alguien de ustedes? Bueno, ya lo vamos a ver igual. Son los extremos de los huesos. Bueno, básicamente el cartílago hialino da forma y da terminación, se encuentra en las terminaciones de los huesos largos. Otro cartílago es el cartílago elástico, que tiene más fibras elásticas que el cartílago hialino, tiene gran elasticidad y poca resistencia, y un lugar donde lo podemos encontrar es el pabellón auditivo, ¿sí? Es en la parte interna de la oreja, no la parte externa, ¿sí? El pabellón auditivo, adentro. Y el otro tipo es el fibroso. Tiene mucha más cantidad de fibras colágenas que el anterior, tiene máxima resistencia y mínima flexibilidad, sirve para amortiguar los golpes, y la principal ubicación son los discos intervertebrales. Son esos discos cartilaginosos que hay en la parte superior e inferior de cada una de las vértebras, y justamente tienen función de amortiguación. Funcionan como colchoncitos entre una vértebra y la siguiente. Eso hace que no se produzca contacto entre las dos vértebras y le permita cierta amortiguación a los impactos. Los discos intervertebrales son donde frecuentemente ocurren las hernias discales, ¿sí? El disco, al ser, son muy resistentes, pero tienen muy poca flexibilidad. Entonces, frente a una hiperextensión, al tener poca flexibilidad, el disco intervertebral fibroso se rompe, se sale, como que se le genera un aneurisma, una bolsita, y pierde la capacidad de amortiguación. Se puede producir contacto entre las vértebras que están a los lados de ese disco, y ahí es donde se produce el famoso dolor de las hernias discales, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver, chicos, no se preocupen, pero yo se los doy como aproximación ahora para que vayan, cuando vayamos yendo a lo largo de los diferentes sistemas, entiendan de qué estamos hablando. Y si no recuerdan, van a poder siempre volver a esta clase para repasar estos conceptos que van a ver que empiezan a resonar bastante frecuente a medida de ahora en adelante. Y el último tipo de tejido que vamos a ver es el tejido óseo, los huesos. La matriz extracelular del tejido óseo es sólida y mineralizada, o sea, es bien rígida. Tiene un 35% de una sustancia que se llama osteína, que es rica en fibras de colágeno, y un 65% de sales de calcio, en forma de fosfatos de calcio y de carbonatos de calcio. Vamos a ver más adelante en el tejido óseo que hay tres tipos celulares, que son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, cada uno con una función particular que vamos a ver más adelante también. Básicamente, la principal función del tejido óseo es la de formar parte del esqueleto. El esqueleto, como ustedes saben, es lo que le da la estructura a los vertebrados, a los organismos vertebrados. El tejido óseo tiene un revestimiento exterior, como el músculo que tenía una bolsita que lo recubría, bueno, el hueso también la tiene, que es el que conocemos como periósteo, y un revestimiento interior que es el endósteo. Ahí tienen las diferentes células, tienen diferente forma y diferente función, que vamos a ver más adelante cuando veamos el tejido esquelético. Si mal no recuerdo, es la próxima clase. No, o sea, el jueves no, el otro martes. Según la consistencia de ese tejido óseo, podemos dividirlo en tejido óseo compacto o hueso compacto, que está formado por estructuras que reciben el nombre de osteonas y sistemas. ¿Según qué? ¿Cómo? ¿Según qué se forma el compacto? Según la consistencia que tiene ese tejido óseo, podemos dividirlo en dos
en dos tipos. Uno es el compacto y el otro es el esponjoso, ¿sí? Según la consistencia del tejido. O sea, uno es hueso duro y el otro es hueso no tan duro, por llamarlo de alguna manera, para que lo entiendan mejor. El duro es el compacto. Está formado por estructuras que son las ostionas y los sistemas de Haber, y está presente en las diáfisis de los huesos largos, o sea, las cavidades de los huesos largos, la parte interna, que está ocupada por la médula ósea. ¿Sí? No se confundan médula ósea con la médula nerviosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Saben la diferencia Sí. entre médula ósea y médula espinal? No es la La misma. médula ósea es líquida, ¿o no? Está adentro. La médula ósea, sí, No va por dentro. podemos decir que es líquida. Sí, no es tan líquida, pero podemos decir que es líquida. Pero es la que está adentro de los huesos y... La que hace la sangre. Exactamente, muy bien. La principal función de la médula ósea es la hematopoiesis, que es el proceso de formación de las células sanguíneas, de las células que forman la sangre. Por otro lado, la médula espinal es sistema nervioso, no tiene nada que ver, transporta impulsos nerviosos desde el cerebro que es la central, a todas las partes del cuerpo. O sea que no se los pueden confundir nunca. Tiene el mismo nombre, pero no tiene nada que ver una con la otra. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cómo es el hueso compacto. Tienen el canal de Haber, que son este hueco que tiene adentro el hueso por donde va a estar, donde va a estar alojada la médula ósea. Y las células que forman parte de este hueso, que son los osteocitos. Estos osteocitos se van a disponer en estructuras que reciben el nombre de ostionas, que es esta imagen que ustedes tienen acá. Son todas las células, los osteocitos, dispuestos alrededor del canal de Haber. Esto forma la osteona. ¿Sí? Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, como les decía recién, el otro tipo de tejido óseo es el esponjoso. No es un hueso blando en realidad, los huesos son huesos y son rígidos, pero en realidad el hueso compacto es un hueso un poco más duro, mientras que el hueso esponjoso es un hueso un poquito más frágil. Es más frágil porque en lugar de ser compacto, como es el anterior, que es una pared bien gruesa de ladrillos, unos pegados al lado del otro, cuyo único agujerito es el canal de Haber, el tejido óseo esponjoso tiene este sistema de agujeritos, por llamarlo de alguna manera, que son las trabéculas. ¿Sí? Tiene esas trabéculas que van a hacer que el hueso sea menos denso, sea hueso más liviano. ¿Sí? En esos lugares van a ser donde se van a terminar de alojar los productos de la médula ósea. ¿Sí? De la médula ósea roja, que son efectivamente las células sanguíneas, y esta es la parte más líquida, que creo que Diana decía líquido. Bueno, en realidad la médula ósea roja es la más líquida. La amarilla es un poco más densa, no es tan líquida. ¿Sí? Los huesos compactos generalmente son los huesos largos del cuerpo, mientras que huesos esponjosos son los huesos cortos y las terminaciones de algunos huesos largos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No me voy a detener ahora. Bien. Bueno, esto es la hematopoiesis, lo que hablábamos hoy, el proceso que ocurre dentro de la médula ósea roja, que es la conformación de las células sanguíneas. No me voy a detener ahora, porque esto lo vamos a ver más adelante. Sí es importante que sepan que hay dos series de producción dentro de la hematopoiesis, que son la serie mieloide y la serie linfoide. ¿Sí?
la célula, la serie mieloide es la que va a dar origen a células madre de varios tipos, que después van a dar origen a las células sanguíneas, y la serie linfoide, que va a dar origen exclusivamente a lo que conocemos como linfocitos, que son células del sistema. ¿De qué sistema? A ver si sabe alguien. Endocrino. ¿Qué dijeron? ¿Endocrino? Sí. ¿No es sanguíneo? ¿No forman parte de los anticuerpos? Inmune. Linfático, linfático. ¿No es linfático? No, van al sistema linfático, pero principalmente forman parte del sistema inmune. Son células que se producen en la médula, igual que las células de la sangre, pero van a ir, no son parte de la sangre, sino que son parte del sistema inmune y sirven para defensa del cuerpo. Pero ya lo vamos a ver esto, simplemente es para que ustedes, cuando las nombremos, sepan de dónde viene y de qué estamos hablando, ¿sí? Dentro de la serie mieloide, las células que tenemos son los eritroblastos, que van a dar origen a los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, ¿sí? Y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos, ¿sí? Tenemos los mieloblastos, que son todos estos, y los agranulocitos, que son monocitos y linfocitos. En realidad los linfocitos son de la serie linfoide, ¿sí? Acá lo que se producen son las células que van a producir linfocitos, o sea, son células más inmaduras, pero se los menciono porque está en la otra serie y van a decir, pero ¿cómo están en las dos series? En realidad, tengan en cuenta solamente que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son las que conforman la sangre, como después vamos a ver más adelante. Bueno, ahí tienen imágenes de cada uno de los tipos celulares, pero en esto no importa, lo miran después. Otro tipo de tejido conectivo es el tejido nervioso, ¿sí? Es el tejido, dentro de este tipo de tejidos, el nervioso es el más especializado de todos. ¿Por qué les parece que es el más especializado de todos? ¿Qué les dice que es un tejido especializado? ¿Qué significa que sea especializado? Claro, sí. Que cumple una función determinada o muy específica. Exactamente. El Pero- tejido nervioso, dentro de los tejidos conectivos, es el único que tiene una única función, que básicamente es la transmisión del impulso nervioso, de las señales sensoriales, desde los receptores hasta el sistema, hasta la parte central, que es el cerebro, o viceversa. Por eso es especializado, porque tiene una única función. No es como los otros tejidos que forma parte del esqueleto y de en la sangre, o el tejido adiposo que protege pero además almacena energía, o el cartílago que recubre pero además defiende. El tejido nervioso es especializado, tiene una única función, que es la transmisión de señales sensoriales desde los órganos de los sentidos hasta los centros nerviosos, o al revés, ¿sí? Participa en la elaboración de respuestas a esos estímulos exteriores y a la transmisión de las respuestas a los órganos efectores, ¿sí? O sea, que el órgano responda en función del estímulo que tuvo. Hay diferentes tipos celulares. Rápidamente, el primero que viene son las neuronas, ¿sí? Que son las células que mayormente forman parte del sistema nervioso, aunque no son las únicas. También tenemos las glías, que son un montón de células acompañantes de las neuronas. Ya lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso. No los quiero detener mucho en esto. Ahí tienen cómo es una neurona. Básicamente tiene un cuerpo celular o cuerpo neuronal,
las dendritas, que son cables, conexiones de cables chiquititos y muchas, y el axón, que es un cable más bien largo y único, que va a conectar, obviamente, todas estas, tanto dendritas como axones, sirven para comunicar neuronas entre sí. ¿Sí? Acá tenemos diferentes neuronas, diferentes neuronas que las podemos clasificar según su función en sensitivas, que obviamente van a transmitir la información sensitiva, las motoras, que son las que van a elaborar respuesta, o sea, van a hacer que alguna parte del cuerpo se mueva, y las de asociación, así se dice, que son las que transmiten desde la información, desde las neuronas sensitivas hacia las neuronas motoras. ¿Sí? Por otro lado, según las prolongaciones, las podemos clasificar en neuronas, acá las tienen, neuronas monopolares, ¿sí? Bipolares, multipolares o pseudopolares. Eso es según la función, después lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente sepan que hay esos tipos de neuronas. Dudas 1.000.000 deben tener. Seguramente lo que les quiero decir es, no se preocupen, porque esto es una aproximación de tipos de tejido a lo que va a ser después cada uno de los sistemas de órganos que vamos a ver. Simplemente esta clase lo que hace es traerles información para que cuando empecemos a abordar cada uno de los temas que vienen, entiendan cuando nombremos un tipo celular específico o un tipo de tejido específico, entiendan de qué estamos hablando. ¿Sí? Pero lo que sí les propongo es que repasen esta clase cada vez que vayamos a un sistema de órganos particular donde veamos estos tipos de tejido, repásenlo para poder tener una asociación entre las células que componen el tejido y la función que tiene ese tejido en el órgano que estamos viendo. Por ejemplo, la próxima clase vamos a ver sistema muscular. Bueno, estaría bueno que para esa clase repasen el sistema, el tejido conjuntivo óseo, que sepan cómo está formado, que sepan cuál es la función, porque lo vamos a volver a ver, pero está bueno que ustedes ya tengan una noción de lo que estamos hablando para que se les haga más fácil entender esa clase. ¿Sí? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Darles como un avance de lo que viene. Solo eso. Bueno, voy a leer el chat porque... bueno, bien escrito. Yo cuando les comparto pantalla, el chat no lo puedo ver. Sistema inmune, estaba bien lo que decía Yamila cuando pregunté de qué sistema eran los linfocitos. Lucas me pregunta si voy a subir la clase. Sí, la voy a subir. La voy a subir a la clase, quédense tranquilos. Claramente, lo que estoy chequeando es si Lucas estaba en la clase. Me pregunta si la voy a subir porque claramente se iba a ir de la clase. Pero bueno, no importa. Vamos a tener que ir ajustando esto de la presencialidad. Saben ustedes que hemos tenido reuniones con... Yo se los vuelvo a repetir porque insisto con esto porque yo después no quiero sorpresas de ustedes. Se insiste mucho en la presencialidad a distancia. O sea, ustedes en las clases que el docente da, tienen que estar. Fíjense ustedes que para el parcial eran 70 conectados. Hoy son 41. Entonces, no estaría funcionando de esta manera. Lo que digo es, si después hay algún tipo de represalia por esto, entiendan por qué es. Porque si yo estoy acá, sentado delante de ustedes, escuchando dudas e interactuando con ustedes para que podamos tener un debate y ustedes me digan, profe, tal cosa no lo entendí, o profe, ¿puede repetir tal cosa? Después, tranquilamente, yo puedo, cuando me manden alguien una consulta por mail, decir, no la respondo, porque yo el horario de clase ya estuve presente.
yo ya les di el horario por el cual a mí me pagan, ya estuve dispuesto para ustedes. Entonces no es mi obligación estar disponible para ustedes fuera de ese horario. ¿Sí? Lo digo porque vale la aclaración, porque lo vengo diciendo desde la primera clase. Yo las clases las doy presenciales para que ustedes estén y me escuchen, porque sería lo mismo que estar en el instituto. No podrían ustedes cursar la materia sin ir al instituto. Entonces, acostúmbrense. A ver, hoy, por ejemplo, Mariano, y no sé quién más, no venía. Yo sé que Mariano está a todas las clases. Ustedes pueden tener un inconveniente un día, ¿sí? Pero ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa si yo tengo un inconveniente un día y no estoy en la clase? ¿Ustedes saben qué pasa? Bueno, yo la tengo que recuperar a la Que a clase. usted no se lo pagan. Claro, También. la tengo que recuperar a la clase. A la clase que yo falto, yo tengo la obligación de recuperarla, porque es horas que a mí me están pagando para dedicarle a ustedes. Y si yo no se las estoy dedicando, mi obligación es devolvérselas en algún momento. Entonces, digo esto para que otra vez les quede claro, que las clases son presenciales, tienen que estar presentes, salvo algún caso de fuerza mayor. Yo me puedo enfermar y puedo no estar, y bueno, y sí, si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Presento un certificado médico. Cualquiera de ustedes se puede enfermar, puede tener un inconveniente familiar, o puede no tener luz. Hablemos de pavadas, se nos cortó la luz, no me pude conectar. Bueno, puede pasar, ¿sí? Pero que 30 personas no tengan luz, o que 30 personas hayan tenido un inconveniente familiar, difícil. ¿Sí? Entonces, comprométanse y estén en las clases. Yo la verdad es que la mayoría de las caras que veo son las mismas siempre. Yo no puedo decir que no participan, la verdad es que participan y yo estoy muy conforme con eso. Pero he notado que apareció gente a rendir el parcial que no sé ni quiénes son. Pero no sé ni quiénes son porque no se presentaron nunca en una clase y no hicieron nunca un seminario. Entonces, no me subestimen. ¿Sí? Después no se sorprendan cuando las cosas pasen. Porque después es, pero no me aprobó, ¿por qué? Porque no sé quién sos, básicamente. Porque vuelvo a repetir, no es una cursada virtual, es una cursada a distancia, en la cual la mayoría debería estar presente mientras yo doy la clase. Sí, no, Carla, no pasa nada, porque me dice Carla que ella no tiene cámara. No hablo de verlos, yo no hablo de verlos, hablo de estar presentes. Sí, tranquilamente alguno puede decir, bueno, ¿sabes qué hago a partir de ahora? Me conecto a Zoom y me voy. Bueno, eso quedan ustedes, o sea. Pero la realidad es que yo noto que a medida que va pasando la cursada, cada vez son menos. Piensen ustedes que esta, que es la sexta, séptima clase, creo que tenemos algo así de 36 clases. O sea, la clase del 10 de noviembre la doy solo. No voy a tener a nadie. Entonces, si tienen espacios de charla, háblenlo con sus compañeros, motívenlos para que estén presentes, así yo no tengo que generar motivación extracurricular. ¿Sí? Bueno, si no les quedaron dudas, los libero por hoy. Ya estamos con el tiempo casi cumplido. Les regalo 20 minutos, si no tienen dudas. Recuerden, a la mayoría de ustedes el jueves no los veo. ¿Sí? O sea, nos volvemos a encontrar el martes a las 15 con la clase de sistema esquelético. ¿Sí? Si mal recuerdo, creo que sigue esa. Sistema esquelético. A los que desaprobaron, los veo el jueves. No sé si hay alguno acá todavía, pero les voy a mandar actividad, o sea, el parcial, el recuperatorio, les va a llegar solamente a aquellos que tengan rendir recuperatorio. Los que no tengan rendir recuperatorio, no se asusten si no ven actividad en Classroom, porque para ustedes no va a haber nada para hacer. Tienen vacaciones.
vacaciones. Entonces, los veo a todos los que no tengan que rendir, los veo el jueves, el martes que viene, dentro de una semana, y a los que no, los veo el jueves en el recuperatorio. Cualquiera de los que tenga que rendir recuperatorio, que tenga alguna consulta puntual, me manda mail y me pregunta.